Vamos a hablar de la conciencia, Balam. Dinos, ¿por qué decidiste hablar de este tema, por favor, ahora? Claro, de hecho me da mucho gusto hablar de este tema. Últimamente he estado hablando de mucho de cultura mexica y de investigaciones matemáticas, pero yo soy psicólogo y realmente rara vez tomo algún tema psicológico para exponerlo, ¿no? Ya tiene un rato que no. Y me da mucho gusto hablar de esto porque creo que hay una gran necesidad social de la psicología. Pero creo que debería haber psicología en salud pública porque todos tenemos que ir al psicólogo en algún momento, ¿no? O sea, no es este estigma de, ay, estoy loco, estás mal, ¿no? Todos tenemos que ir y trabajar. Y realmente quiero exponer este tema para traer algunas cosas que la gente vea que es interesante trabajar la psicología en muchos niveles, para resolver problemas básicos, pero también para avanzar y para llegar a un mejor nivel de vida en general, ¿no? Pues entonces por eso este tema me pareció tan trascendental e importante. Traje 5 temas, espero nos dé tiempo, si no de todos modos hay más tiempo que vida. Sí, claro. Primero, somos animales gregarios. Hay una materia que se llama bases biológicas de la conducta que todo psicólogo debe de cruzar alguna vez y es en esa materia en la que vemos que gran parte de las cosas que hacemos vienen de que somos animales, de que tenemos necesidades físicas, emocionales, sexuales, de todo tipo y estas tienen una gran influencia en nuestra conducta. Haciendo una analogía, el animal es nosotros humanos somos animales gregarios, o sea, quiere decir que somos animales de manada, que estamos hechos biológicamente para sobrevivir en grupo. Un humano solito no puede sobrevivir, además que pues un bebé no nacemos como las arañas o algunos animales que ya están listos para sobrevivir. Nosotros requerimos literalmente de un medio humano para sobrevivir 100%, ¿no? Entonces, en este sentido somos como hormigas, ¿no? Que una hormiga no vive sola, pero hay una gran colonia de hormigas y si analizamos la biología de las hormigas tienen una separación de las tareas, hay trabajadores, hay recolectores, hay agricultores, ¿no? Que por cierto, de hecho, las hormigas llevan haciendo agricultura mucho antes que el humano, pero bueno, sí. Eso es ahora sí que solo bajo paréntesis. Las hormigas tienen un mensaje químico para darse cuenta qué es lo que va a hacer su colonia. Hay un mensaje químico que de pronto les dice a todas, ¿saben qué? Necesitamos recolectar más comida o ¿saben qué? Necesitamos reparar nuestra casa en tal punto. Hay un mensaje que se pasa a través de las antenas de las hormigas de olor y químico en el cual ellas saben cuál es su mejor rol social para ese momento. Entonces los humanos vamos a crecer igual con muy pegaditos a nuestra sociedad. Tenemos nuestra base biológica, que es lo que necesitamos como animales, y la otra mitad va a ser todo lo que nos da la sociedad, la cultura, toda esta información que nos va a venir, pues primero de nuestro primer círculo, de quien nos cría, que pues normalmente son tal vez nuestros padres, pero si no nuestra familia, nuestro círculo familiar más cercano. Ese nos va a dar un idioma, una concepción de mundo, y después viene una sociedad más grande, ¿no? Estas ideas que tiene la cultura, y estas ideas de lo que está bien, de lo que no está bien, de cómo se debe o no comportar un humano en cierta situación. A todas estas ideas le voy a utilizar un nombre que se usa normalmente esotéricamente, les vamos a llamar legión. Legión es esta idea que es digamos que si es como una programación, como si esto es un programa de computadora, los humanos nos pueden poner un programa de computadora, digamos capitalismo, ¿no? Y así ahora vamos a consumir todos los bienes que nos dé la tierra para llenarnos de placer inmediato, ¿no? Es un tipo de legión o incluso los legionarios religiosos van y en realidad la verdadera legión es la idea. Lo que hacen es, te voy a convertir a esto, le voy a dar ese nombre de legión. ¿Por qué es importante identificar las legiones? Súper importante porque cuando uno, como dicen, si uno se conoce a sí mismo puede conocer el universo. No hay manera de conocernos a nosotros mismos si no identificamos nuestras legiones. ¿Qué quiere decir esto? Igual y una persona puede ser asidua a una religión, por ejemplo,
y no se ha puesto a pensar que en realidad, pues si está en esa religión es porque desde chiquito le dijeron que las cosas eran así, pero nunca se le presentó así como de, mira, está el hinduismo, el islamismo, el catolicismo y tú escoge. En realidad siempre se le indujo hacia una cosa. Igual, si vemos nuestras opiniones políticas, nuestra manera de pensar en muchos sentidos, probablemente si la analizamos de fondo, nosotros no inventamos ese discurso. No. Ese discurso vino de alguien más. Hay cosas que son legiones muy claras, como el racismo, por ejemplo. No hay un humano que crezca creciendo en su superioridad racial por ente biológica, sino que alguien fue y le dijo una cosa así, porque eso es imposible, eso no se da naturalmente. En las personas es una legión. Identificar estas legiones nos va a hacer darnos cuenta de qué queremos tomar. Y no, es imposible decir me voy a separar de la sociedad y no voy a tomar nada. El idioma en el que hablamos, la manera en la que nos vestimos, todo es un poco de legión, pero de esas legiones vamos a escoger qué nos gusta y qué no. Perdón, es como la mentalidad de colmena, he oído ese término también mucho. No sé si es algo similar, lo de las legiones. En realidad es que hay la mentalidad de colmena o es una especie de mente colectiva. La legión sería como una programación dentro para esa mente colectiva. Son un montón de ideas que tú no has analizado y que no son parte de ti, sino que las cargas por automático, que es automaticidad. Vamos a ver que si no hay conciencia, hay una sección automática. Si mi conciencia no viene y mueve las cosas se mueven en automático. Entonces nosotros cargamos un montón de ideas de manera como una legión, como pues yo creo que podría ser bueno exorcizarnos de las cosas que cargamos y no entendemos. Ya esa es una visión interpretativa de ese esoterismo, ¿no? Pero es como la de las primeras partes para la autoobservación. La otra que quiero especificar es cómo funciona. Aquí nos fuimos hacia afuera, ¿no? Así como de me voy a observar y voy a ver qué de mí viene de afuera. Y de eso, escoger lo que realmente me gusta. Es muy importante que uno se exprese al 100% honesto consigo mismo para trabajar su espiritualidad y para tener calidad de vida. Porque lo que negamos, lo que no aceptamos de nosotros nos hace un daño terrible. Mucha gente llega con problemas psicológicos porque no se acepta cómo son ellos. Y ellos en realidad no tienen problema, su problema es la legión. Porque dices, bueno, tú, hay una parte de ti siempre y si no hay que trabajarla, que va a ser tu amiga, que siempre debe de haber una parte tuya dentro de ti mismo que se acepte al máximo. No importa qué tan contaminado estés, ¿no? Siempre va a estar tu esencia. Hay que crear a nuestro mejor amigo. Ahorita voy a hablar de que nosotros podemos crear partes de nosotros. De alguna manera es que nuestra conciencia siempre está dividida. Nosotros decimos, soy uno, ¿no? Pero en realidad todos somos muchos. Todos somos uno cuando estamos enojados, uno cuando estamos en un estado de ánimo, en otro, en una situación, en otra, tenemos diferentes respuestas y incluso todos tenemos conversaciones adentro de nosotros, donde una parte de ti dice, hay que hacer tal cosa y otra parte te dice, no hay que hacer tal cosa. Eso en realidad es una división. Porque creemos que el yo, que lo que llamamos yo, lo vemos como el individuo, pero el yo es individuo y es colectivo. Eso es una cosa que es cierta en psicología y hasta en biología, ¿no? Tenemos millones de células y tienen un pequeño puntito de conciencia tu célula, así de tengo que ir a hacer esto y cualquier filosofía habla de eso, del yo individual y el yo colectivo, ¿no? Yo colectivo. Pero digamos que si nuestra mente es como una casa y vemos distintas versiones de mí mismo, ¿no? Así en esa casa, a veces en esa casa pueden estarse peleando. Puede haber un verdadero problema en esa casa, entonces tenemos que llegar y decir así de, ok, tengo que crear una personalidad de mí mismo, así que sea el yo más buena onda de todos, ¿no? Así del yo bonachón, 100%. Sí, con alguien con quien me gustaría hablar, ¿no? Que fuera mi mejor puedo ser mi mejor amigo yo mismo. Y me voy a tratar como mi mejor amigo pase lo que pase, así de no te salió esto, no importa, tú eres el mejor, tú dale, así como realmente te va a tratar un amigo. Tienes que crearlo dentro de ti mismo, poner orden en esa cantidad de yos diferentes. Para irnos en contexto, el yo está dividido, entonces tenemos que poner orden y para hacer eso tenemos que autoobservarnos. Vamos a ver que nuestros estados naturales de conciencia es estar en vigilia, como estamos ahorita, o dormidos. Todos necesitamos descansar, dormir. Ese estado de conciencia es muy particular.
Es un estado muy emocional. Normalmente cuando dormimos manifestamos cosas en nuestras emociones y hay todo tipo de teorías, pero en este momento quiero enfocarme más en el otro estado que es la autoobservación. Ya despertamos, pero no estamos tan despiertos, o sea, hay otro nivel para estar un poco más despiertos que despiertos. Despiertos estamos viendo, oliendo, sintiendo, trabajando, pero muchas veces estamos funcionando mecánicamente, que tomo el pecero, que me subo al camión, que voy a trabajar, ya no estoy pensando realmente en la profundidad de las cosas, simplemente estoy en el trance de hacer. Ya no estás aquí, estás en tu mente, estás abstrayendo cosas, ese es un estado superior. En realidad es que hasta que abstraes cosas es que puedes resolver problemas grandes, así hasta que detienes y usas tu cabeza. Esa abstracción ya es un estado de conciencia más alto que la vigilia nada más. Lo que hace a esa abstracción magnífica y súper importante es ponerla en el espejo. Digamos que si tu conciencia es luz, apunta esa luz al espejo y vete a ti mismo. Eso siempre es un estado de abstracción, vernos a nosotros mismos. Cuando estamos en ese estado de conciencia es en donde la magia sucede. Cuando yo me veo a mí mismo es entonces cuando digo, voy a hacer este proyecto nuevo. Y se me hace que me voy a leer esto porque está interesante y quiero aprender más de esta. Todo lo que nos nutre como humanos va a venir de la autoobservación. Claro. Y esto es muy importante hablarlo porque la autoobservación no se da solita. O sea, mucha gente no se autoobserva, incluso le duele. Hay veces que no está fácil, ¿no? Hay veces que hay cosas así, y mucha gente prefiere estar distraída, ¿no? Y todo el tiempo así de... A detenerse y vamos a ver la pasa. película, vamos a hacer algo, no quiere estar así consigo mismo, le duele Sí. y le pesa, y evita esa autoobservación, y eso es muy problemático porque no se puede llegar a ningún lado. Entonces, ese es el primer paso de nuestro tema. Toda la conciencia parte de que yo sepa que viene de autoobservarme. Si yo me veo a mí mismo, entonces trabajo. Y de ahí pues es un montón de orden. Vamos a ver de qué manera observarme, vamos a tratar de separar el ser del estar. El estar va a ser una cosa física tridimensional, ¿no? Estamos sentados en esta silla, en esta mesa platicando de carne y hueso, entes tridimensionales, ¿no? Biológicos. Eso es estar. Pero el ser va a ser todo lo que yo hice desde que fui un niño, todo lo que recuerdo, toda mi vida, mis papás, las escuelas a las que fui, todo eso, todos mis años de vida y lo que me acuerdo, todo ese va a ser mi ser. No es así, mi estar es solo carne aquí, pero mi ser ya lleva un rato. Como el contenido y como el vaso y el agua, algo así, el contenido del La vaso. diferencia es el tiempo. Tú estás siempre en el presente. No estás en el pasado ni en el futuro, estás siempre en el presente. O sea, dimensionalmente estás siempre aquí y ahora en tu estar. Pero tu ser está en el pasado. Soy siempre, ¿no? De hecho, tu ser viene del pasado. Sí, o Tu sea, ser más es- allá de tu nacimiento, o sea, es tu desde tu linaje, experiencia. ¿no? Inclusive, ¿no? Y ahí en otras teorías igual se va mucho más allá de la vida, ¿no? Sí. Pero digamos que lo que yo he vivido, todo lo que hemos vivido es nuestro ser. O sea, si me dan un golpe tremendamente duro en la cabeza y tengo amnesia, pierdo mi ser. Conservo mi estar, así de sigo estando, pero se me borra la memoria y digo, ya no voy a ser la misma persona. Todo lo que nosotros somos son nuestras experiencias. Y esas experiencias están en el tiempo. Esa es la diferencia. El ser se manifiesta a través del tiempo. Es un ente dimensional que va en el tiempo, no lo puedes asir. Porque, por ejemplo, parte de tu ser es tu niñez y no puedes asir tu niñez, no puedes tocar a tu niño, pero está dentro de tu mente. Y es el ser el que vamos a trabajar, ¿no? Trabajar el estar sería, vamos al gimnasio, comamos bien, todas esas cosas son importantes a un nivel espiritual y también psicológico, pero vamos a enfocarnos ahorita en el estar. Así, tengamos conciencia que tenemos una dimensionalidad a través del tiempo y esa es la más importante. Es lo que todas estas experiencias nos hacen lo que somos. Igual y en 3 años en el futuro vamos a ser personas diferentes porque nos estamos modificando en ese nivel, ¿no? Claro. Entonces el ser es algo de lo que se habla en esoterismo, el ser en sí es lo que trabajamos también en psicología, ¿no? Hay medicina para el estar, ¿no? Si te rompes tu dedito o cualquier cosa, si te cortas, pues ahí te curan, pero
¿Cómo solucionar estas cosas? Primero, no se puede solucionar nada que no se comprende. Claro. Necesitamos comprender nuestra existencia a través del tiempo y es esta conciencia del ser. Estás Aquí en un quisiera punto, ¿no? profundizar en esta parte, digamos, darle un enfoque práctico. Ya si separamos el ser del estar, vamos a ver que el ser es un flujo. Principalmente el ser está en el tiempo. Entonces, utilizamos una perspectiva parecida a la medicina china que dice que hay flujos de energía y que si esos flujos de energía corren está sano y que si ese flujo no corre no está sano. Entonces aquí si vemos que la conciencia es un flujo, va a haber cosas que van a tapar ese flujo de energía. Muchas de esas cosas suelen venir de la legión que acabo de comentar, como culpas en las personas, como vergüenzas. Y es muy importante quitarse esto, es muy importante que nuestro ser debe ser y debemos autoobservarnos y ser 100% honestos con nosotros mismos. Esto quiere decir que es muy importante a nivel psicológico y espiritual que todos nos manifestemos como somos. Así, porque la sociedad nos oprime y últimamente está mucho el tema que si la diversidad y que debemos de dar el salto de decir, yo digo, mientras no violentemos a otros, sé lo que tú quieras ser, vístete como quieras, habla lo que quieras, manifiesta las ideas que quieras, vive esa vida que tú mismo quieres vivir. Eso es muy importante para la felicidad de cada persona y para su desarrollo espiritual. Quitarse así, decir, a ver, igual y yo ni me quiero casar, nada más mis papás lo querían, o yo ni quería estudiar ingeniería, es que me obligaron, o muchas personas hacen X, Y o Z cosa y creen que eso va a ser la felicidad y no encuentran felicidad en eso porque no es de su propia conciencia, viene de la legión. No debemos dejarnos presionar de la legión porque no nos va a llevar a la felicidad, ¿no? Otra cosa típica de la legión moderna es el dinero. La gente cree que el dinero es felicidad y no es cierto, para nada. La vida es nada más como se siente uno. Si te vendieron la idea de que hacer dinero es la felicidad y te la pasas un montón de años haciendo dinero, después te das cuenta que tienes problemas en las otras cosas que desatendiste, ¿no? Es muy importante ver que igual y si te compras un coche nuevo no es por el coche, es por cómo te quieres sentir tú estando adentro de ese coche. Si te quieres comprar la ropa para presumir, no es por la ropa, es por cómo te sientes. Todo lo que hacemos es por tratar de sentirnos mejor. Entonces olvidémonos de la ropa, de los coches y date cuenta y démonos cuenta que sentirse bien viene de conocerse. Si no me conozco, no me puedo dar gusto. Eso es súper importante quitar. ¿Sí? Ante un escenario así, creo que no es de sorprender que en esta época la neurosis sea una plaga, ¿no? Casi, en índices altísimos, porque, pues, ¿qué pasa, no? Cuando nuestro interior nos pide otra cosa y le estamos dando algo muy diferente a lo que necesita, creo que esa falta de congruencia es lo que está provocando pues esta hasta degeneración social, ¿no? Muchas veces. Y vivimos vidas muy antinaturales, esto de levantarse, trabajar 8 horas, pasarse otras 3 horas en el transporte público, no tener tiempo para uno mismo, tener hijos de manera temprana y estar embarcado y que la vida solo sea eso, no, por supuesto no es una vida natural. Nosotros humanos debemos estar en el mundo para conocernos a nosotros mismos, para experimentar con el mundo. Por eso decía que lo de el control natal y la civilización es algo que yo ligo mucho. Sí. Porque y ni siquiera, podemos tener números en los que vivamos congruentemente como la civilización y podríamos ganar muchísimo, ¿no? Que en ese sentido muchas civilizaciones antiguas creo que estaban más avanzadas, pues porque tenían tiempo de ver las estrellas, de andar cantando, de andar tocándole música a las flores. Eso es un desarrollo mucho más alto. Pero bueno, quiero irme a otra cosa que me parece punto práctico. Así, hay muchas cosas que avanzar en este tema. Hay mucho que ir, es la escuela de la mano izquierda. Hay mucho que ver dentro de nosotros mismos y trabajar el ego. Hay muchas escuelitas ahí que te dicen, mata tu ego, quita tu ego. Yo creo que es cosa de definir la palabra, pero yo digo, más bien para mí el ego es la concepción que uno tiene de uno mismo, la relación que uno tiene con uno mismo y se le ha dado una connotación negativa. No es lo mismo ego que egocentrismo, claro. Que envidia. El ego es algo que hay que trabajar. Si yo no me quiero a mí mismo, entonces no voy a intentar superarme y no voy a tener nada que dar.
Si antes de dar uno tiene que recibir. Entonces, para dar algo a la sociedad que valga la pena, tengo que yo cultivarme, trabajar mi mente, trabajarme a mí mismo, ¿no? Eso es que en el esoterismo antiguo se llamaba escuela de la mano izquierda y es algo que se prohibió porque la mano izquierda recibe, la mano derecha da. Y hay, claro, una espiritualidad hermosa de dar, ¿no? De dale aquí, dale allá, sí, nada más que lo que no te han dicho es que no puedes dar lo que no tienes. Claro. Primero hay que jalar. Entonces, para quitarnos de cosas que nos hacen daño, que aquí me voy a ir hasta abajo, a lo más básico, porque antes de irnos a planos superiores tenemos que quitarnos esas emociones que nos hacen daño. Lo que me da tiempo aquí de dar y espero que pueda servir a quien lo escuche, las cosas más importantes que visualizar es la indulgencia. Indulgencia es una especie de perdón, es perdonar, es permitir. Pero vamos a ver que en este caso esta indulgencia no va a venir de que nosotros perdonemos, sino que nos demos cuenta que en realidad no hay nada que perdonar. ¿A qué me refiero con esto? A decir, igual y yo estoy enojado con mi papá porque me pegó cuando era pequeño. Pero en realidad es que si lo veo con indulgencia, en vez de decir bueno o malo, porque también mucho viene de comer de la fruta del bien y el mal y por eso se acabó el paraíso, dejemos de ver las cosas como buenas y malas, tratemos de buscar causa-efecto. Si lo veo bueno y malo, digo mi papá era malo y por eso me pegaba. Pero en realidad causa-efecto, nadie es bueno ni malo. Digo, bueno, es que igual y si él me pegó es porque tal vez mi abuelo, de hecho creo que le pegaba a él mucho peor. Entonces él vivió ciertas circunstancias, ciertas causas y el efecto, lo que estoy viviendo tiene sus causas. Y si yo entiendo algo, veo que no es que yo perdone a mi papá, sino que no tengo nada que perdonar. Pero yo creo Entiendo. Pero yo creo que ese fenómeno o esa circunstancia pasa justo cuando ya dejas el enojo o el resentimiento a un lado. Bueno, más que a un lado ya lo trabajas y te das cuenta que justamente no hay nada que perdonar, ¿no? O sea, porque ya inclusive con ese enojo o ese resentimiento o ese miedo que llegaste a tener cuando ya lo disipas, desaparece junto con eso, ¿no? Y por eso creo yo que hay que entenderlo, no negarlo, que a veces las personas quieren negarlo o enterrarlo, no se puede, siempre va a estar ahí. Lo que yo tengo que hacer no es negar lo que me pasó, sino entender que eso me pasó y que no tiene que ver con mi ser. No lo tengo que ligar a mi autoestima, porque es lo que pasa psicológicamente, que a veces la gente se le baja la autoestima y dice, pues es que si me pegaba, pues seguro es que yo era malo. Chin, nada que ver. O sea, esas cosas que pasan tienen causa-efecto. Nadie es bueno ni malo. Lo que pasó, pasó y si nosotros perdonamos es simplemente quitarle ese apego, esa fuerza de quedarse adherido a nosotros, ese enojo, porque ese enojo es como ácido. Nos corroe, nos deshace, no nos deja avanzar. Igual a la persona con la que estamos enojada le vale queso, así de a mí qué, pues tú enójate, al que le hace daño es a ti. Al que realmente le hace daño ese enojo es a quien lo carga. Entonces, esas cosas son cosas que si tenemos eso en la conciencia, tenemos que trabajarlo antes que lo demás, ¿no? Si estamos enojados, si estamos dolidos, aprendamos a ver la causa, a comprender el efecto y a darle ese punto de decir, sí, está bien, no hay nada que perdonar, las cosas son como son y lo que pasó, pasó, y lo que pasó sirve para que uno llegue al punto de conciencia en donde está. Para llegar a este punto de indulgencia, creo que se tiene que poder llegar al desapego primero, ¿no? Así es. Sí, me parece que en realidad son temas similares. La indulgencia es quitarse el apego a este enojo, a esta emoción. Pero el apego es simplemente adherir algo a nosotros. Como les decía, el ser es un flujo. Entonces, cuando tiene adherencias, pues no ayuda, no fluye, no se mueve. Entonces, por ejemplo, igual y yo puedo estar muy apegado a mis cosas, a mi coche, puedo estar muy apegado a una persona. ¿Y qué es cómo sé yo cuando estoy apegado a algo? Cuando lo considero parte de mi ser. Así como le pegaste a mi coche, me dolió a mí, ¿no? Cuando yo considero algo una extensión de mi ser, estoy apegado y eso es algo que toda la causa del sufrimiento es el apego. Y en este sentido de los apegos, pues es entender que no ligarlo a nuestra autoestima. Por ejemplo, las personas celosas tienen un apego muy nocivo con alguien, ¿no? Entonces, si a ti te pasa algo, lo que sea, entonces me golpea a mí. Pero hay que ver que las personas
son las personas y nosotros somos nosotros, ¿no? Entonces, no debemos de tener, hay que disfrutar las cosas de esta vida, o sea, podemos tener coches, dinero, querer a la gente, amar a la gente, podemos llenarnos de amor, pero si lo dejamos ir, entonces no hay un apego Claro. y todo lo que no podemos dejar ir es lo que nos hace sufrir. Yo creo que es muy bueno tomar esta vida como un flujo. De por sí hay que saber que todos nos vamos a morir, que esto nada más va a ser un ratito. Entonces hay que hacer de este rato lo mejor posible. Igual con las emociones, no hay que apegarse a las emociones. Usa la emoción para lo que la necesitas, ¿no? Si ahorita necesito esta emoción, la uso. Si me estar enojado no me sirve, no te apegues a esa emoción. Déjala que fluya. Todo lo que no nos sirve debe de poderse despegar y ese es el trabajo del apego específicamente. Y que yo es creo que muy importante. también en esa medida yo creo que uno va encontrando la forma de no hacer daño, es decir, creo que también el hecho de uno disfrutar la vida debe de llevar, bueno, esa es una creencia personal, implícito también de que tu fluir implica no hacerle daño a terceros, ¿no? Y es una manifestación, porque si tú no le quieres hacer daño a alguien es porque no lo tienes dentro de ti. Y Claro. si quieres hacerle daño a alguien es porque a una parte de ti está enojada, quiere violentar. Y eso pues solo demuestra que no estás en realidad en completa tranquilidad contigo mismo, ¿no? Claro. Por eso también yo creo que bajo estos estatutos está bien que vayamos checando a los líderes espirituales o a las personas que se sienten así seres de luz y estas Gurús. cosas así muy avanzados, que dices, bueno, ok, yo me considero humano, así de igual con errores, igual que nada más que trabajar estas cosas me hace ver así de, no te puedes andar diciendo, ay, qué gurú soy y qué avanzado soy si yo no lo trabajo conmigo mismo, si ahorita me enojo de que me lleven la contraria. No puede, hay que ser congruente. Una cosa que me acuerdo que decía mi maestro Tlacatzin Stivalet, que ya ha trascendido, pero decía él, una conciencia elevada es protectora, y a mí eso me encanta. Claro. Digo, es que tiene que ser, si realmente estás haciendo tu trabajo de conciencia, se tiene que notar no solo en que no te enojes, ¿no? Es más, protege a los que te insultan, ¿no? Así, ama a tus enemigos, simplemente porque no tienes enemigos, te das cuenta que hay conciencia, inconsciencia. Si alguien te insulta, pues es porque parece que me está insultando, pero se está insultando a sí mismo. No, y el enemigo es uno mismo a veces, o la mayoría, más bien yo creo que casi el 100% es uno su propio enemigo, porque justo en la medida de que tú estás enojado con ciertas energías negativas, pues se te van a presentar estos casos constantemente, ¿no? Gente que te agreda, gente que te provoque, ¿no? Porque tú también, obviamente tu energía está predispuesta a eso, ¿no? Sí, como sabemos siempre va a haber haters, ¿no? Pero en realidad es que si uno trabaja bien su psicología, está tranquilo, pues ahí no hay rencor porque no está dentro de ti. Entonces comprendes, igual luego hasta te puede dar risa, realmente no importa. Es importante, yo creo, trabajar esto, tratar de ser protectores primero con nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo me voy a proteger a mí. Y si uno crece, igual y uno puede andar protegiendo a los demás, pero cuando menos va a estar uno más tranquilo, va a violentar menos a otros, va a ser uno más amable. Si yo soy más amable, si ayudo a otros, estoy manifestando una verdadera conciencia elevada. No nada más decirlo, sino también otra cosa es muy importante son las acciones. Claro, yo soy lo que digo, pero también soy lo que hago y esas acciones van a determinar en gran medida. Pues en general, como para cerrar el asunto, quería hablar de la conciencia que acá se conoce como Xipe Totec, que es el renacer, ¿no? Xipe Totec es un personaje que tiene la piel colgando porque cuando las serpientes y varios reptiles cambian de piel se les queda colgando. Y esto ejemplifica un renacimiento para nuestras culturas prehispánicas. Por supuesto, en ningún momento se ponían la piel de los desollados. Todo eso es propaganda española, pero bueno, no es el tema. Pero Xipe Totec quiere decir nacer con piel nueva, y eso es algo que normalmente utilizamos en la Navidad, porque es la muerte y el renacimiento del sol. Entonces en la Navidad y en el Año Nuevo todos andamos así de ahora sí la dieta, y ahora sí ya no voy a fumar, y ahora sí porque la gente quiere decir ya me cansé de este yo, ahora quiero renacer con este yo nuevo.
Pero así como lo intentamos hacer así todos los años, en realidad en el momento en el que queramos tenemos el poder psicológico de renacer, como a nosotros se nos dé la gana, rediseñarnos, así decir, pues ya me aburrí de esto, pues mañana me visto diferente, hablo, pum, o sea, lo que nosotros diseñemos para nuestro propio ser puede manifestarse cuando lo deseemos, y eso es, me parece algo muy importante de notar, que está a la vuelta de la esquina siempre que haya un trabajo de conciencia. Rápido nada más, los miércoles de 4:30 a 6 de la tarde en Doctor Arce 55, estoy abriendo un grupo que se llama Círculo de Conciencia Universal para trabajar estas cosas, es entrada libre, todos invitados. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. No, pues Muchas gracias a todos, gracias a Ventana Pública y pues gracias a Balam, que pues, así que muy interesante el diálogo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.